¿Qué tal? Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo y Energía. Estamos, pues, otra vez en una emisión más de P&E Live Chats en estas circunstancias especiales. Pero hoy es un día especial porque finalmente nuestra publicación en conjunto con una iniciativa digital que a mí me gusta mucho y que sin duda he estado siguiendo de cerca es WeTweet Energy. Y pues hoy nos acompañan tres grandes expertos de este colectivo digital. Está Abril Moreno con nosotros, Paul Alejandro Hasta la y Gonzalo Monroy, que bueno, para la comunidad tuitera y que está justo en este ámbito del sector energético, pues continuamente los ven muy activos ahí, con excelentes comentarios y narraciones del ABC de lo que tienen que saber en cuestión del sector energético y lo que está ocurriendo. Y finalmente, pues para arrancar, justo el tema que nos atañe hoy es derivado de lo que ocurrió hoy en la conferencia matutina del presidente, pues ya por fin salió el pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Energía y por parte de la secretaria Rocío Nale a decir finalmente qué fue lo que pasó, sin mayor sorpresa, si podemos decirlo así, lo confirmaron las versiones que habían corrido en cuanto a lo que sería el posicionamiento oficial, no lo que sabemos entre corresponsales internacionales y demás que realmente ocurrió o que se especula que pasó, pero finalmente es el acuerdo de la OPEP eh, se empezó a dar el jueves. México fue invitado simplemente para dar el sí, por así decirlo, porque eran OPEP más, o sea, países no, bueno, los miembros de la OPEP y los que no. Entonces, se invitó a México justo entre esos países que no pertenecen a la organización para ya firmar el acuerdo, pero la sorpresa que nos llevamos fue un novelón de 3 días, casi, bueno, casi 4, en el que pues México simplemente no quería aceptar el acuerdo porque el número de barriles que tenían que reducir no son los que tenemos la capacidad de acortar en este momento. Entonces, finalmente, entre distintas circunstancias, se aceptó un acuerdo en el cual México solamente va a reducir 100,000 barriles de producción de petróleo al día en mayo y junio, y además, el excedente de, de materia que no se va a poder cumplir lo va a tomar Estados Unidos en un acuerdo sin especificar. Entonces, justo en ese contexto es donde nos encontramos y me gustaría arrancar con empezar a analizar justo qué oportunidad se perdió, qué fue lo que perdimos exactamente en este contexto. Y abro ahora sí que el foro a quien guste empezar. Si quieres, empezamos Pues, contigo, Abril. sí, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, a ti y al público de Petróleo y Energía y pues a mis compañeros de Butito Energy también. Sí, yo quisiera hablar de dos cosas. Una es la pérdida y otra cosa es el reto que nos estamos enfrentando, ¿no? Por una parte, la pérdida implica que nosotros sabemos que no tenemos una capacidad de producción importante en el país, que hay muchos de nuestros pozos y nuestros yacimientos que tienen un costo de producción arriba de $400. Si bien existen pozos de $14, realmente son pocos, la mayoría son muy caros. Nuestro promedio es más o menos de $70 el costo, lo cual implica que esto hubiera podido ser una gran excusa, digámoslo así, que derivado de los precios internacionales o el conflicto internacional, podríamos hacer una producción más rentable, más enfocada. O sea, que Pemex estuviera trabajando básicamente en estos pozos que serían más rentables. Hoy dijo el presidente que hay pozos de $4, sí, pero son muy pocos y son en tierra, básicamente. Entonces, la mayor parte de nuestros pozos tienen un mayor precio. Esa es por una parte. Creo que perdimos esta oportunidad de poder ser más eficientes en la producción petrolera mexicana. Y segundo, yo creo que un costo que es bien, bien importante es el costo de lo que le vamos
a pagar a Estados Unidos. Nosotros sabemos que Estados Unidos, el presidente Trump, pues no da pie sin guarache, ¿no? Entonces, vamos a tener, pues, por una parte, una deuda económica con él, que no sabemos cómo la vamos a pagar, y por otra parte vamos a tener una deuda política que en un periodo electoral como en el que hoy se encuentra, pues puede ser pues de retrimento para nosotros. Y una cosa que agregaría nada más es la cuestión de las coberturas. Hoy tenemos, si bien una cobertura que bueno, hoy expresó, no recuerdo la cifra que dijo el día de hoy de cuánto, cuánto estamos cubriendo, pero digamos, fueron un poco más caras ya de per se del año pasado, ¿no? En los siguientes años va a ser peor porque las calificaciones de las calificadoras están bajando, porque por ejemplo hoy el Fondo Internacional dijo, el FMI dijo que vamos a ser uno de los países más afectados en toda Latinoamérica y vamos a tener aproximadamente, y yo creo que más, él está diciendo que vamos a tener una recesión, un crecimiento, perdón, una caída del PIB de 6.6%. Y sin embargo, hay otras instituciones que nos están diciendo que hasta 10 o incluso 12% de caída del PIB. Es decir, no va a haber crecimiento, vamos a estar en una grave recesión. Entonces, estamos perdiendo grandes oportunidades económicas que podríamos, incluso hasta en un corto plazo, verlo, atenderlo o dirigirlo a la atención sanitaria o al pago de proveedores, porque Pemex tiene mucha deuda con proveedores. Hoy justamente también leía que hay los empleados temporales se están quejando de que tampoco les están haciendo los pagos. Entonces, creo que se podría haber enfocado esos recursos para otras partes y hacer esa disminución de producción, ¿no? Eso es ahorita mi comentario, se lo pasaría yo creo que Gonzalo, que pudieras tú ampliar este tema. No te escuchas, Gonzalo. Ya quedó, ya quedó. No, yo creo que abundaría mucho en términos, y creo que lo pones muy bien, Abril, de las oportunidades perdidas. Y las oportunidades perdidas no solo es cambiar el rumbo, sino verdaderamente darle la vuelta a Petróleos Mexicanos. De ser una empresa que está extrayendo petróleo y perdiendo valor. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú ya hablaste muy bien todos esos pozos y campos que tenemos en la cola que no son rentables, es producción donde estamos perdiendo dinero y ese era el momento ideal para que Pemex dejara de perder dinero. De hecho, si lo pensamos, vamos a decir fuera de la caja, hay muchas cosas donde Pemex ahorita podría haber hecho muchas cosas. Si hubiera habido más imaginación e incluso ambición por parte de las autoridades mexicanas, quizá no tendríamos que haber accedido a nada con nadie. Primero, en no habernos presentado a la reunión y con eso no recortábamos 0 barriles, nada. Por el otro, ¿qué tal si, por ejemplo, todos estos campos y pozos abandonados que tenemos en Veracruz, en Tabasco, en Burgos, los hubiéramos utilizado para inyectar ahí toda la producción y en lugar de estarla malbaratando? Mejor aún, si no queríamos hacer eso, se la podemos rentar a terceros que nos hubieran ahorita pagado para poder almacenar su petróleo crudo. Estaríamos ganando dinero. Si nos vamos todavía incluso más allá, y aquí, como dije, voy a romper todos los esquemas, en lugar de estar apostando a la refinación y a seguir perdiendo dinero, este es el momento ideal para cerrar refinerías como Madero, como cerrar Minatitlán. Dejamos de perder dinero, compramos toda la parte de refinados, diésel y gasolina prácticamente a precios ridículos, donde si Pemex hubiera hecho la tarea previa y en lugar de cambiar las reglas sobre la marcha como fue en la política mínima de almacenamiento, ahorita estaríamos rebosantes literalmente de seguridad energética teniendo ahí los combustibles listos para cuando regresemos yo quiero pensar de una manera segura a las calles, podemos recuperarlo. Todo esto, todas estas pequeñas ideas que les acabo de poner, hubieran sido excelentes cuando estamos prácticamente a semanas, meses quizá, pero es una certeza, de que Pemex va a perder el grado de inversión. Y déjenme jugar un poquito por el lado económico. Si Pemex pierde el grado de inversión, seguramente va a seguir sostenido por el gobierno federal, pero a un costo de capital muchísimo mayor. Hay que recordar a la gente que estamos hablando de una deuda de más de 100 mil millones de dólares y ahora el costo nos va a salir más caro. Todos los recursos, todos los apoyos que se le está dando a Pemex, y coincido con lo que dijo muy bien Abril,
dinero que ahorita nos hace falta más en camas de hospitales, en ventiladores, en equipo y material médico, incluso hasta a los médicos pagarles más, incluso para todos los sacrificios que están haciendo ellos y sus familias. También las enfermeras, luego se nos olvidan. Justamente es ahí donde podremos estar haciendo lo correcto. Eso es lo que es esto. Necesitamos ahorita ventiladores, no gasolina, porque ni siquiera estamos saliendo. Creo que es justamente ahí la parte donde se nos ha perdido un poquito el foco. Regresar a la narrativa oficial es perder de vista todo esto. La gente, alguna vez yo puse un tweet donde estaba comparando justamente, y lo retomé, de hecho, de lo que el presidente habla de la gasolina y el litro de jugo de naranja. Ok, vamos a tener gasolina, pero no te puedes beber un litro de gasolinas, un jugo de naranja, sí, eso es lo que ahorita necesitamos. Esas serían ahorita unas primeras impresiones y se la paso a Paul para escuchar sus comentarios. Híjole, pues estamos viendo una situación bien interesante. Es otra vez el mundo real enfrentándose al pragmatismo político. Estamos viendo cómo la administración ha señalado que no piensa hacer ningún cambio. ¿Y qué significa esto? Si hay que mantener el rumbo y el ritmo que estamos marcando, pues significa al menos acabarse los ahorros, que es lo que estamos viendo con los fideicomisos, los recortes, esto de vamos a recortarnos el aguinaldo, sea legal o sea ilegal, es un mensaje de pues vaya, de no vamos a cambiar la narrativa, bien decía Gonzalo, no vamos a cambiar la manera en que estamos construyendo esto. Y creo que ningún gobierno, todos los gobiernos deben de planear para el mejor escenario, pero también para el peor escenario. Estamos viendo el peor escenario en este momento. Estamos viendo una situación donde hay cuestiones críticas que están cambiando la forma en que estábamos viendo las cosas antes. Si de por sí el año pasado estuvimos al final del año, en la colita del año, luchando con un precio de barril arriba de los $40, ahora imagínate a $20, no rehacer el presupuesto, no pensar en cambios, sino a lo mejor por lo que tengas que hacer ahorita, si bien las coberturas podrán proveer gran parte de este año, por lo que viene. Es decir, si no vamos a cambiar el rumbo ahorita, si no vamos a cambiar el ritmo, entonces significa que el año que entra con menos ingresos, con una actividad económica desacelerada, con tantos problemas que vamos a tener, vamos a seguir construyendo elefantes blancos, como bien decía Gonzalo, para refinar gasolinas en el país que salen mucho más caras que traerlas del extranjero. Un ejemplo ahorita, si Pemex le vende a Pemex Exploración y Producción le vende a Pemex Tri la gasolina, digamos, al mismo precio que lo podría vender en Estados Unidos. Si eso lo hace así, entonces para tener el mismo retorno tenemos que pagar gasolina cara. Entonces estos precios que estamos viendo de gasolina barata no los podremos ver porque la mayor parte de esta gasolina es importada. Toda la producción nacional no puede competir en precios con la gasolina importada. Estábamos viendo a 50 centavos el galón de gasolina en Estados Unidos, que es traerte lo ridículo, como decía Gonzalo, a menos de 3 pesos por litro puesto en Tuxpan, puesto en Progreso, Veracruz. Entonces, dicho eso, pues ¿cuál es el incentivo de tener un modelo autártico donde vamos a venderle la gasolina sin precios de transferencia a la refinadora para que tenga pérdidas porque ni siquiera va a recuperar los gastos de inversión? Entonces es el mismo modelo de antes, pero reflexionando sobre eso, una de las cosas que más me llama la atención es cómo realmente lo que están peleando Pemex y CFE no es el valor de la empresa, no es las inversiones, no es, pues vaya, la soberanía, como se dicen, sino el flujo de caja. El que CFE, y perdón que salga con este tema, el que CFE salga a decir que no puede hacer ningún recorte o condonación de sus adeudos es porque prácticamente necesito el flujo porque tengo que pagarle a mi principal proveedor que es CFE. Entonces, si mi principal proveedor son las plantas de CFE y le tengo que pagar a CFE, imagínate lo difícil o dura es la situación que tienen Pemex y CFE si necesitan este flujo de caja para vivir. Porque como dijo Gonzalo, uno de los mayores mitos es que
al perder el grado de inversión ya no hay quien te preste. Claro que hay quien te preste, te van a prestar una tasa gigante. Es como esos créditos rusos que luego vemos en las películas o series, donde lo que te cobran son unos intereses altísimos, terminas pagando 3 o 4 veces el valor de la deuda. Entonces, en esa situación nos encontramos. Realmente hay que replantear la estrategia energética del país. Si fue un éxito o no fue un éxito, creo que lo vamos a discutir más adelante, pero estamos festejando una victoria que realmente no cambia los fundamentales del país y no rescata a Pemex. El decir que por no, el decir que por haber detenido la caída de producción se salvó a Pemex cuando el año pasado fue el año más con mayores pérdidas en la historia, recuérdame Gonzalo si estoy en lo correcto, eh, con mayores pérdidas en la historia, pues no te habla de te habla de una victoria pírrica. O sea, finalmente no tienes un estado financiero sólido y estás perdiendo más. Ahorita en este momento, la mitad de Pemex se la debemos a acreedores externos y la otra mitad al sindicato, por decirlo de alguna manera, a los trabajadores del pasivo laboral representa más del 150% del activo que existe. Ahí De, tú querías sumar algo, Abril, me parece que de levantaste hecho, la mano. Paul, es el Sí. segundo peor año. 2018 fue el segundo peor año después de 2015, donde ustedes se recordarán, y también el público, el precio se desplomó en 6 meses de $110 a 37. Y déjenme adelantarme, y sin tener la bola de cristal, este año, 2020, va a ser el peor año de petróleos mexicanos en su historia. Estamos combinando un colapso del precio, también con una caída de producción. Una de las cosas que se habló mucho y que se ha repetido en la narrativa oficial son de que México solamente dejó 100,000 barriles y nos envolvimos en la bandera y México se dio a respetar. No es cierto. La posición original de la negociación mexicana era que íbamos a dar 0 barriles. Y la inexperiencia de los negociadores, en este caso directamente la secretaria Nale, fue de que trató de mover algo que ya estaba acordado semanas previas. Es ahí donde, a ver, a México, tú te querías sentar en la mesa, este es el costo de sentarte a la mesa. El costo de sentarte es, tienes que poner de tu parte. No, yo no quiero. Es como llegar literalmente el invitado de último minuto a la fiesta que no quiere colaborar con ella. Así no son las cosas y así es como quedó gran parte de la imagen internacional. No fueron aplausos, nada de ese tipo. Hoy empezamos a ver justamente ya los descuentos que están haciendo los sauditas. También ya empezaron los descuentos rusos en mercados clave. Que no se vea una circunstancia o que no sea inmediata la consecuencia no significa de que no va a estar ahí y eventualmente esos 390,000 barriles que Pemex tiene de exportación a los mercados de la India y de Asia, pues prácticamente están en juego. Así que o México recorta todavía más sus descuentos y se vuelve hasta cierto punto hasta negativo en términos del descuento más el flete, y en ese dinero estamos no creando valor, estamos destruyendo el valor de los mexicanos. Ese es mi pequeña aporte de esa Yo quería comentar algo, Raúl, nada más. Sí, claro. Es que ayer justamente platicaba con Paul y con Víctor, que también es parte de WeTweet Energy. Perdón la expresión, pero me daba yo aquellos mentales ayer en la tarde, porque había yo leído un poco historia sobre la expropiación petrolera y Paul, hoy tengo la información. Entonces, justamente a mí me preocupaba mucho este discurso que hoy, además, lo mencionó como el objetivo de la política energética de México, ¿no? Que es dejar de vender crudo al extranjero para refinar internamente. Esta es una premisa de 1938 de Lázaro Cárdenas, en donde se volcaron a un comercio endógeno, en donde nosotros producíamos, claro, en otras cantidades, para consumir nuestras propias gasolinas y combustibles. Sin embargo, hoy les voy a decir, porque aquí tengo los datos porque me puse a investigarlo. El año pasado, el sistema de refinación
cayó en 22.8%. Y esto es con base en el sistema de información de energía de la CENER, o sea, no de otra parte. Entonces, estamos hablando que con respecto al 2018 se cayó, en el 2018 estábamos refinando 601,000 barriles y para el 2018 traíamos, o sea, esta fue una mentira, una falacia del presidente en donde estamos invirtiendo en el sistema de refinación, estamos tratando de, bueno, dice el gobierno, en dos bocas, cuando los resultados son que hay una caída y estamos ahora en 464,000 barriles. Por otra parte, la parte del petróleo, del crudo, para diciembre del 2018 habíamos caído en un 7%, más o menos a los precios de finales de los 70. Es decir, ni por la parte del crudo estamos haciendo un crecimiento, ni por la parte del sistema de refinación. Además, hay un ramo tremendo entre los supuestamente 1.700.000 que estamos teniendo a lo que la capacidad de refinación que tiene el sistema, que es más o menos entre un 35 y 40%. ¿Cómo? ¿De dónde? O sea, yo no veo cómo vamos a llegar a regresar a este principio de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. La verdad es que a mí, como se lo dije a Paul y a Víctor ayer, me hace así, los pelitos de punta, este objetivo que tiene el gobierno de la República, ¿no? Más con una caída de una demanda de 20 millones de barriles, más ¿qué hice? Más, ¿verdad? Sí, más o menos es entre 20, dicen que es incluso 30, 29. Hoy lo dijo la Agencia Internacional de Energía, que son 29, más de 29, Gonzalo. Ok, porque lo que tengo es el... Las agencias, las mejores, están hablando de que por desgracia la demanda no está estable y lo que originalmente pensaban que era 20 millones, en realidad son... Cuando se está hablando de 25, en realidad estamos hablando de 35 millones de la demanda ha desaparecido. Y mientras más el mundo siga encerrado, estamos persiguiendo literalmente una bala en movimiento. Estamos tratando de alcanzar algo que está desapareciendo rápidamente y aquí, si me permiten, el problema es de que ya está gestando otro gran problema abajo de la cadena. Si de pronto seguimos encerrados o el mundo sigue prácticamente parado, y eso ya lo empezamos a ver en diferentes mercados, no están volando los aviones. Si hemos visto las fotografías de Boeing, de las grandes aerolíneas comerciales de Emirates, de United, de Delta, de todas, donde están prácticamente los aviones parados en las pistas, sí con mantenimiento y un muy buen cuidado. Nuestro buen amigo Bernardo nos ha dado muchísimas información en ese sentido. Un excelente trabajo, por cierto. Y simplemente no se está requiriendo la turbocina. Cuando toda la gente sigue todavía parada en sus casas con temor, justificado temor a salir, pues obviamente aunque los precios de la gasolina sean baratos, pues no se está consumiendo gasolina. Cuando tú combinas estos dos factores, te das cuenta de que las refinerías, por ejemplo, la costa del Golfo, de donde importamos gran parte de nuestros combustibles, están corriendo a un 65%. Este es el mismo nivel que tuvieron cuando fue la tormenta tropical Harvey, que inundó todo Houston y que sacó a las refinerías de operación por casi 2 meses. En la India, justamente también en la bahía de Tokio y también en China, las refinerías están tomando, literalmente almacenando el crudo. Se cortó, Se Gonzalo. cortó tu audio. No te escuchamos. Después de que están refinando más Exacto. o menos un ¿Ahí ya me escuchan mejor? 65% Ahí de está. capacidad. Sí. Después del 65%. Uy, no, ya te congelaste. Se congeló, ¿verdad? Así es. Bueno, pues Gonzalo. Ahí está regresando. Ahí regresó. Discúlpenme, me perdí. ¿No? Ya regresé. Una disculpa, mi señal de internet. Me quedé justamente en la parte de que la demanda sigue cayendo. Obviamente las refinerías también están empezando a bajar y el problema es de que estamos teniendo un gran almacenamiento de todos los productos refinados, de gasolina, de turbocina,
de diésel, y está otra vez una demanda cayendo y cayendo y cayendo. Hasta que la gente no regrese a trabajar a las calles, a gastar, ese es un problema que no se va a alcanzar con recortes. Ese es el gran problema, donde una política contracíclica es muchísimo más que entrarle a la austeridad como ha hecho este gobierno. Exacto. Ahora justo, digo, ya empezamos justo a abordar las problemáticas que derivan de este acuerdo, pero lo que me gustaría poner en la mesa y complementando es, entonces, el acuerdo se ha celebrado aquí como un estandarte político, como un abanderamiento de soberanía y seguridad energética, ya analizamos un poco que no. Pero igual, de igual forma, a nivel internacional se anunció como algo histórico, que lo fue, pero lo que quiero poner en la mesa es justo, las medidas son adecuadas, son las necesarias, implican, un poco ya lo tocó Gonzalo, que en realidad pues no es cuestión no solo de reducir, sino es un problema más complejo. ¿Qué panorama ven en este sentido para nuestro país? Fíjate que En estos 2 meses de reducción. exactamente. Es una pregunta bien interesante porque todo mundo está analizando esto a la luz de se redujo una cantidad X. Ahorita no interesa, aunque sea histórica, no interesa mucho. Pero lo importante es que esta cantidad no es lo suficiente para regresar a los niveles de consumo, digamos, como dijo Gonzalo, destruida la demanda, sigue siendo un exceso. Entonces, pareciera que el acuerdo es simplemente con la lógica de mantener los precios no tan abajo, pero tampoco para recuperarlos. Porque es normal, en teoría económica, si tú recuperas los precios, lo primero que pasa es que los competidores van a tratar de capturar el market share, el espacio de mercado que has dejado. Entonces, si dejas ese espacio de mercado, ¿quién lo va a tomar? Los productores de Shell. Entonces, creo que fue muy pensado por los principales operadores del cartel. No fue salvar a los productores independientes, no fue salvar a los productores de Shell. Esos siguen en peligro y es muy probable de que van a quebrar. Y muchos de ellos estimaban hoy que el 20% de la producción de Shell seguramente va a desaparecer en los próximos meses. Eso es complicado porque finalmente es complicado para Estados Unidos, pero eso es lo que beneficia finalmente a los productores. No quieren una recuperación rápida e inmediata, sino quieres desaparecer la competencia lo más rápido posible. ¿Y quiénes te van a quedar? Los que tienen mejores precios, mejores condiciones o que controlan la producción. Entonces, ¿realmente fue suficiente el acuerdo? Depende a quién le preguntes. Para Arabia Saudita, para Rusia, excelente, le bajamos un poquito. Para los productores independientes, para Canadá, para Estados Unidos y para los otros países, incluyendo México, no es suficiente. Incluso muchas de las inversiones privadas seguramente no pueden salir con el CAPEX con los precios que tenemos porque no podrán pagar ni siquiera sus CAPEX. Entonces estamos en una situación sí histórica, pero no para corregir el mercado en el largo plazo, no para salir de este problema del coronavirus y no para, digamos, recuperar los precios del petróleo. Simplemente creo que quedó así para eliminar la competencia, para eliminar a los productores independientes y después llegará el momento en que podrán, como dijo Gonzalo, hacer descuentos en mercados específicos, porque la lucha por los mercados sigue. Lo único que hicieron fue, digamos, dar cierta señal de, bueno, no se desplomen más los precios, por favor, vamos a hacer estas señales, pero no es para subir los precios. Es decir, esos $49 que pusimos en el presupuesto este año, ni de chiste los vamos a ver. Pero digamos que está resuelto este año, que no tenemos ningún problema. Quisiera ver en octubre, con los criterios generales de política económica, qué van a hacer. ¿De dónde vas a sacar esos $49 adicionales que ya no vas a recuperar a través de las exportaciones petroleras? Además, ya está señalando el presidente que van a disminuir las exportaciones petroleras para procesarlas en México. Ya dijimos que esto no es suficiente y finalmente lo único que estás haciendo es menos ingresos a costa de cargarle más al consumidor. Es decir, ¿de dónde va a salir esto? Pues de más IEPS o de más impuestos. Esta es una de las falacias más interesantes que vivimos en México. ¿Tenemos energéticos baratos? Sí, pero ¿cuánto dinero de esos impuestos terminan yéndose a Pemex y CFE para cubrir las deficiencias? Entonces, ¿realmente son baratos? Sería interesante ver eso. Yo
te diría nada más, y yo me voy a ir a un tema un poquito diferente, pero enfocado, o sea, es más en el término de los negocios en general. Estamos en un momento de crisis. Cuando viene la crisis, uno tiene que intentar meter un plan de crisis para generar una continuidad de negocio y nuestras empresas tienen que ser resilientes. ¿Qué significa ser resiliente? Es adaptarse a los cambios. ¿Y qué es lo que están haciendo otras operadoras? Es justamente eso, es frenar el CAPEX, es reducir sus flujos de producción, es reinventarse, algo que decía Gonzalo, efectivamente yo creo en eso. Podríamos haber utilizado nuestra capacidad de almacenamiento para poderle ofertar a los demás. Entonces es un nuevo modelo de negocio para la petrolera. Creo que también estas políticas anticíclicas que el presidente no ha querido retomar, creo que son muy importantes. Necesitamos deuda porque necesitamos que haya un flujo efectivo, que haya, por eso lo que decía Paul, en el sentido de que estamos viendo que ni Pemex ni CFE tienen liquidez. Entonces, se necesitan estas medidas y por promesa de campaña no van a incrementar los impuestos, como ahorita lo estaba mencionando Paul. Entonces, no va a haber dinero que alcance, no va a haber un flujo efectivo, hay muchas deudas, hay muchos otros panoramas y no están teniendo una estrategia resiliente de manejo de lo que sería el petróleo en México, ¿no? Entonces, solamente quisiera terminar con eso, creo que estamos por terminar, no lo sé. Sí, en efecto, nos quedan 6 minutos, entonces, pues finalmente, para concluir, lo que me gustaría poner en la mesa, ya platicamos contexto, repercusiones, y pues finalmente el margen para evaluar justo este acuerdo van a ser pues estos 2 meses. Ahora lo que aquí ya exploramos más o menos cómo será el escenario, pero ¿qué seguirá después de esos 6 meses? Y también un poco cómo veremos los precios, qué panorama ven pasada esa marca. También se ha especulado la salida de México de la OPEP, ¿qué, qué podemos analizar ahí? Y obviamente pues dejando el suspenso para analizar, obviamente conforme vaya avanzando la coyuntura, qué es lo que ocurrirá, pero al momento, 2 meses después, ¿qué vamos a ver? Si quieren, Si quieres, esta la agarro yo primero. En los siguientes meses que vamos a ver, te lo puedo decir, vamos a seguir viendo niveles de precio como lo estamos viendo el día de hoy. La única forma donde los precios y la demanda va a empezar a incrementarse es cuando tengamos ya una vacuna en prácticamente todas las farmacias del mundo a un precio accesible para la gente. Cuando la gente se sienta segura de volver a salir, es cuando esto va a levantar y va a levantar de una forma relativamente rápido. Y aquí es donde entra mucho lo que estaba diciendo Abril en términos de cuántas empresas, cuánta industria está desapareciendo. No todos van a sobrevivir. Aquí hay que hacerlo muy claro, Pemex no sobreviviría si no fuera por la bondad de que es una empresa del Estado y por ende es estratégica y no puede quebrar. De otra forma, este ya hubiera sido liquidado, hubiera sido de las primeras en morirse. ¿Qué vamos a ver más para adelante? Es, creo, inminente la pérdida de la calificación de Pemex y eventualmente la pérdida de su grado de inversión. Lo estamos viendo a nivel de tres cosas. Estamos viendo que viene un downgrade de industria. ExxonMobil, que tenía su preciado AAA, ya también lo perdió. Todo mundo, como lo decía Abril, han recortado su producción y su CAPEX. Están básicamente llegando a un modo de sobrevivencia, mientras que Pemex va del otro lado. Tenemos un tema de mercados emergentes, especialmente Latinoamérica, que luce especialmente pésimamente preparado para enfrentar la clave del coronavirus, la crisis. Y con lo cual, obviamente los gobiernos, ya no las empresas, sino los gobiernos, tienen poco dinero para enfrentar la crisis. Esos dos elementos, agreguemos todo lo demás, particularmente México, y es insostenible que México se quede donde está el día de hoy. Simplemente va a tener que ser degradado como país y también la parte mexicana. Una cosa de lo que decía Paul, y es un detalle esencial para las coberturas, y con esto cerraría, es que las coberturas no se pagan inmediatamente. No tenemos el flujo de efectivo de marzo hasta octubre, finales de octubre, que se pagan las coberturas. El último cuarto, el cuarto trimestre va a haber dinero, pero no sabemos cómo vamos a llegar ahí. Y con eso le pasaría la pelota a mis compañeros. Perfecto. Paul, un minuto.
No, pues está bien interesante el tema. ¿A dónde vamos a ir? Pues finalmente este es bien interesante porque en Wuhan ya van 2 veces que han tratado de levantar la cuarentena y las 2 veces que aparece una nueva oleada de infección y entonces no recuerdo si la última volvieron a hacer algo más, pero finalmente esto te dice que esto va a ser más largo de lo que esperamos. Este 2020 será un año muy complicado en términos económicos y ahí es donde la calidad de un gobierno, la inteligencia de un gobierno se mide en realmente ver cómo enfrentar este tipo de crisis. Entonces tienes dos opciones: replantear tu plan de gobierno y decidir ser el gobierno que se va a enfocar en realmente salvar a las bases de este país, a los empleos de este país a través de rescate a las minis y pymes y a las empresas familiares, a los más pobres, a establecer un cambio, digamos, de modelo, o quedarte en los proyectos faraónicos que estamos viendo. Entonces, finalmente, esta es la lección que creo que está de frente y que debemos ver qué decisión es la que va a tomar este gobierno. Perfecto. Abril, igual tu cierre, si nos quieres compartir. Tenemos 40 Sí, yo segundos. más o menos había, gracias, más o menos había finalizado en realidad, solamente te Ok, diría que se ha criticado mucho las políticas anticíclicas, porque dicen que genera una mayor dispersión de la distribución, más ricos, más pobres, pero yo creo que con una visión social como la que tiene el presidente, si este gobierno fuera un poco más inteligente, podrían mediar entre estas políticas anticíclicas de apoyar al empresariado, condicionando o normando ciertas cosas para que ese empresariado apoyara a la base social que tanto requiere el presidente apoyar. Y puede continuar con sus proyectos sociales sin desamparar a la clase media o a las pymes y micropymes, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de mediar las cosas nada más. balances. Perfecto, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Sin duda fue una charla muy nutrida y pues seguiremos dando ahí ahora sí valga la redundancia, seguimiento a la historia, ver cómo se siguen desarrollando estos hechos y pues les agradezco de nuevo su tiempo y muchísimas gracias también a nuestros lectores y quienes están viendo esta transmisión. Nos vemos en el próximo P&E Live Chats Muchas y los gracias. invito a seguirlos en @WeTweetEnergy en Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.